Cuando abrí los ojos, el cielo ya no existía. Todo era una sola luz, blanca y eterna, que se tragaba las sombras y los gritos. No supe si estaba vivo o si el fuego me había dejado en algún rincón entre la vida y la muerte. El aire ardía, la piel se deshacía en silencio, y los relojes, todos, habían dejado de marcar el tiempo a las 8:15. Así comenzó el fin del mundo, sin anuncio, sin ira, solo con una claridad que dolía más que el propio dolor. Me llamo Kenji Nakamura, médico del Hospital Shima, Hiroshima. Ese nombre ya no tiene sentido. El hospital, mis pacientes, mis colegas, todo desapareció en un solo instante. Pero mi cuerpo, por alguna razón, aún se movía. Sentía el hierro derretido pegado a mis manos, y entre el humo escuchaba voces que pedían ayuda. No podía verlos, solo oírlos, y entonces recordé lo único que juré no olvidar: curar, incluso cuando ya no haya esperanza. Comencé a caminar entre los cuerpos. No eran cuerpos. Eran sombras marcadas en las paredes. La ciudad se había vuelto una pintura de ceniza. Los que aún respiraban lo hacían con fuego en los pulmones. Un niño me miró sin ojos. Una mujer extendió los brazos sin piel. Les di agua. Mentí diciendo que todo estaría bien. Mentir fue mi manera de curar. Encontré papel entre los escombros del hospital. Escribo con las manos temblorosas, no para que me recuerden, sino para que alguien entienda lo que fue este silencio. Cada palabra me duele más que las heridas. Pero si logro que una sola de ellas sobreviva a las llamas, habré cumplido mi deber una última vez. No sé si esta carta llegará a ti, Aiko, mi amor. El fuego se llevó las calles, los templos, el sonido de las campanas, pero no pudo llevarse mi voz. Escribo desde un lugar donde los vivos y los muertos ya son lo mismo. Y aún así, sigo curando. No con mis manos, sino con estas palabras que el fuego no logró quemar. Dicen que el fuego lo destruye todo, que no hay nada que resista su hambre. Pero en Hiroshima aprendimos que hay cosas que ni el fuego puede consumir: la culpa, la memoria y el amor. A esta hora el aire aún huele a metal y a carne. Las aves no vuelan. Solo el viento se atreve a tocar lo que queda. Yo camino entre las sombras, con las manos que antes sanaban ahora convertidas en ceniza. Sin embargo, algo dentro de mí se niega a morir. Cada paso que doy sobre los restos del hospital es un recordatorio de lo que fui. En el suelo, entre pedazos de cristal y huesos, encuentro un cuaderno que no se ha quemado por completo. Es en esas páginas donde decido escribirte, Aiko. No sé si mis palabras llegarán a ti, pero necesito que alguien, algún día, sepa que aquí hubo vida, que incluso en medio del infierno, alguien siguió intentando curar. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el calor o la radiación terminen su trabajo. Siento mi cuerpo apagarse, pero mi mente aún escucha los gritos. Y mientras quede una voz, una sola, seguiré siendo médico. Escribo porque temo olvidar. Escribo porque temo desaparecer. Antes de continuar esta carta, quiero pedirte algo, a ti que escuchas mi historia. Comenta desde dónde me oyes, para que mi voz no se pierda en el viento. Deja tu like si alguna vez has sentido que algo dentro de ti seguía vivo, incluso cuando todo a tu alrededor parecía arder. Suscríbete a Ecos de la Guerra, y no dejemos que estas voces, las que el fuego no pudo callar, se pierdan en el silencio. No recuerdo el sonido, solo el silencio posterior. Un silencio tan espeso que cortaba la piel. Cuando abrí los ojos, el mundo ya no tenía forma. La luz me había atravesado y el suelo respiraba fuego. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Sentía el gusto del polvo y la sangre. El hospital Shima, donde trabajaba desde hacía 7 años, había desaparecido. No quedaban paredes, ni techos, ni pacientes, solo una llanura de cenizas que temblaba como si aún ardiera. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Me miré las manos.
La piel colgaba como papel quemado. Aún así, me arrastré. A mi alrededor, figuras sin rostro caminaban sin rumbo, envueltas en humo. Algunos gritaban los nombres de sus hijos. Otros solo gemían, con la mirada perdida. Nadie corría. Nadie pedía ayuda. Era como si el tiempo se hubiera roto junto con nosotros. El aire era denso. Costaba respirar. Sentía como el calor me abría las heridas con cada inhalación. Un niño apareció frente a mí. Tenía el cabello en llamas, pero no lloraba. Lo abracé y lo envolví con lo que quedaba de mi abrigo. Su piel se pegó a la mía. Cuando le pregunté su nombre, solo dijo, «Mamá», y cayó. Lo cargué en mis brazos hasta una sombra de muro que aún estaba en pie. Lo deposité allí, con la delicadeza con que se deja una esperanza que se apaga. Entonces comprendí que debía hacer lo único que aún podía: curar. No para salvar vidas, ya no había tiempo para eso, sino para acompañarlas en el final. Para que nadie muriera solo. Para que el silencio no los tragara sin un suspiro humano a su lado. Saqué un trozo de tela de mi bolsillo y lo usé para vendar a una mujer cuya piel se desprendía como seda. No me miró. Solo murmuró, «¿Qué fue eso?». Y yo no supe qué responder. Caminé hacia lo que quedaba del hospital. No era más que un cráter. El olor era indescriptible. Carne, hierro y polvo caliente. Vi a mis colegas, o lo que quedaba de ellos, en posiciones imposibles, congelados en mitad de un gesto. Mi ayudante, Sato, estaba de pie, sosteniendo una bandeja de metal fundido. No se había caído. Ni siquiera había tenido tiempo de morir. El suelo seguía ardiendo. Cada paso levantaba ceniza y trozos de papel que volaban sin dirección. Entre ellos encontré hojas de registro médico, parcialmente quemadas, donde aún se leían nombres. Nombres de personas que ya no existían. Los guardé en el bolsillo, no para archivarlos, sino para recordarlos, porque si los olvidaba, sería como matarlos de nuevo. Más allá, junto al río, vi cuerpos amontonados tratando de beber agua negra. Algunos se arrastraban, otros se lanzaban al agua humeante y desaparecían. Corrí hacia ellos, o eso intenté. Mis piernas temblaban. Me arrodillé y lavé las heridas de un anciano con el mismo líquido contaminado. Él me miró a los ojos y sonrió. «Gracias, doctor», dijo con voz quebrada. Y en ese instante entendí, curar no era sanar el cuerpo, era aliviar el alma. Cuando el sol comenzó a caer, la ciudad seguía ardiendo. Pero era un fuego distinto, silencioso, sin color. Un fuego que no quemaba, solo recordaba. Me senté entre los escombros con las manos ensangrentadas y la mirada fija en el horizonte donde alguna vez estuvo mi casa. Pensé en ti, Aiko. Pensé en tu jardín, en las flores que cuidabas cada mañana. Quise creer que aún existían, que el fuego no las había tocado. La noche trajo consigo una lluvia espesa, densa, negra. Decían que era agua, pero sabía a muerte. Algunos la bebieron. Otros la miraron caer con resignación. Yo abrí las palmas y la dejé correr por mis heridas. Sentí alivio, aunque sabía que me estaba envenenando. Quizás todos nosotros ya estábamos muertos y aún no lo entendíamos. Escribo estas líneas con las mismas manos que tocan el polvo de mis pacientes. No sé por qué sigo vivo, tal vez porque el fuego olvidó mi nombre, o tal vez porque alguien debía contar esto. Si alguna vez alguien encuentra esta carta, que sepa que Hiroshima no fue solo destrucción. Fue el lugar donde aprendí que incluso la muerte tiene compasión, si aún hay alguien dispuesto a sostener una vida, aunque sea por un instante más. Al amanecer, la ciudad parecía una fotografía antigua que alguien hubiera dejado demasiado tiempo al sol. No quedaban colores, solo tonos de ceniza. Caminé por lo que antes era la calle principal y encontré un edificio medio derrumbado. Dentro había 3 sobrevivientes, una niña, un anciano y una joven embarazada. No se movían, solo me miraban con los ojos del miedo. Les hablé suavemente. Les dije que era médico, aunque esa palabra ya no significara nada. Decidí convertir aquel lugar en mi hospital.
No había techo, ni instrumentos, ni medicamentos. Solo un suelo de polvo y cuerpos. Rasgué mi abrigo y lo transformé en vendas. Usé los restos de una cortina como camilla. La niña tenía quemaduras graves en el rostro y la espalda. Su piel se desprendía al contacto. La cubrí con un trozo de tela húmeda. Me miró sin lágrimas. En su silencio había una madurez que ningún niño debería conocer. El anciano me tomó la mano. Su brazo estaba cubierto de ampollas, pero su mirada era tranquila. ¿Va a doler mucho?, me preguntó. Le respondí que sí, pero que doler era señal de que aún estaba vivo. Sonrió. En ese gesto vi algo parecido a la fe. Mientras limpiaba sus heridas con el poco agua que quedaba, pensé en cuántas veces había dado falsas esperanzas en el pasado. Esta vez ni siquiera tenía palabras. Solo podía ofrecer mi presencia. La joven embarazada no hablaba. Tenía la mirada fija en la nada. Al intentar revisarla, descubrí que el niño dentro de ella ya no se movía. Le dije la verdad. Ella bajó la cabeza, pero no lloró. Solo me pidió que no la dejara sola. Le prometí que no lo haría. En ese instante entendí que la medicina no se trataba de salvar cuerpos, sino de acompañar almas. Ese pensamiento me sostuvo más que el agua o el aire. Pasé horas atendiendo heridas imposibles. Los gritos se apagaban uno a uno. Los pájaros no regresaron. A lo lejos, escuchaba explosiones menores, quizás depósitos que seguían ardiendo. El calor era insoportable. Me quité lo que quedaba del uniforme y lo arrojé al fuego. No era un acto de rendición, sino de purificación. Quise que el fuego se llevara mi culpa por no haber hecho más, por no haber prevenido lo inevitable. A media tarde, mi piel comenzó a sangrar sin causa. Mis encías se abrieron y el cansancio me pesó en los huesos. Sabía lo que significaba. La radiación ya estaba en mí, como una sombra que crece por dentro. Pero seguí trabajando. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un recordatorio de que aún no debía caer. Cuando mis manos temblaban, me ataba trapos alrededor de las muñecas para mantenerlas firmes. Un grupo de soldados llegó tambaleando. Uno de ellos, con los ojos vendados, traía en brazos a su compañero sin piernas. «Doctor, ¿aún puede ayudar?», me preguntó. Lo miré y asentí, aunque sabía que no podía. Intenté detener la hemorragia, pero mis dedos no tenían fuerza. Aún así presioné. El hombre agonizaba, pero antes de morir susurró: «Gracias». Fue una palabra simple, pero me atravesó como un bisturí. En ese instante entendí que no curaba cuerpos. Curaba despedidas. Al caer la noche, el cielo se iluminó con reflejos rojos. No era fuego nuevo, sino el mismo, respirando más lento. La niña dormía junto al anciano, y la joven me pidió que le contara una historia. Le hablé de Aiko, de ti, amor mío. Le conté cómo tus manos olían a jazmín, cómo tu risa era más fuerte que el ruido de los trenes. La mujer cerró los ojos con una sonrisa. Creo que se fue mientras escuchaba tu nombre. Salí un momento afuera. La lluvia negra caía de nuevo, espesa, caliente. Levanté la cabeza y dejé que me empapara. Cada gota me quemaba, pero también me recordaba que aún sentía. En el horizonte, una figura caminaba entre las ruinas, desnuda, con el cuerpo cubierto de ceniza. La llamé, pero no respondió. Quizás era solo un reflejo, o quizás era yo viéndome desde lejos. Regresé al hospital. Me senté junto a los 3 cuerpos que había prometido cuidar. La vela que encontré horas atrás se consumía lentamente. Escribo estas líneas a su luz. El papel tiembla, como si también tuviera miedo. Si esta carta sobrevive, Aiko, quiero que sepas que no hubo odio en mis manos, solo compasión. Quizás por eso sigo aquí, curando incluso cuando ya no tengo cuerpo. Quizás porque el fuego aún no ha terminado su trabajo. Esta mañana desperté con las manos dormidas. No siento mis dedos, pero aún los veo moverse. Cuando acerco la vista, noto que la piel se ha vuelto translúcida, como papel húmedo. Las venas se marcan azuladas y la sangre parece más lenta, espesa. He visto estos síntomas antes.
en otros cuerpos. Sé lo que significan. La muerte ya no está afuera, entre las ruinas. Está caminando dentro de mí. Sin embargo, aún escucho las voces. Los que siguen vivos me llaman Sensei, como si esa palabra pudiera sostenerlos. Una mujer me trajo a su hijo envuelto en trapos. El niño respiraba con dificultad, el pecho hundiéndose como si el aire le pesara. Intenté reanimarlo, pero mis manos temblaban demasiado. Apreté los dientes, conté los latidos con los labios, y cuando el sonido se detuvo, recé, no a los dioses, sino al silencio. Afueras de la ciudad, el río se ha vuelto un espejo negro. Lo llaman agua envenenada, pero sigue siendo lo único que tenemos. Vi a los hombres beberla y vomitar sangre. Algunos la usaron para mojar las heridas de sus hijos. Es irónico, el agua, símbolo de vida, ahora mata. Y sin embargo, nadie puede dejar de buscarla. Quizás porque el instinto de vivir es más fuerte que la razón. Mi cuerpo tiembla. Cada paso es un esfuerzo. Pero no puedo detenerme. Me arrastro entre los escombros hasta un grupo de sobrevivientes que gritan bajo una viga caída. Intento levantarla, pero mis brazos no responden. Un joven soldado me ayuda. Tiene apenas 17 años y la piel del rostro cuarteada. Lo logramos. Sacamos a una mujer. Murió minutos después. El soldado me mira y pregunta, ¿de qué sirve todo esto, doctor? No supe qué responderle. A mediodía, el calor se volvió insoportable. Todo el cielo es una cicatriz de humo. Los cuerpos comienzan a oler distinto. Ya no a muerte, sino a tierra. Es como si Hiroshima estuviera volviendo a ser polvo. Me siento junto a una pared que aún resiste. Allí, entre ladrillos quemados, dibujo con el carbón la silueta de una cruz. No soy cristiano, pero en este infierno toda fe es bienvenida. Cierro los ojos y te imagino, Aiko. Tu cabello recogido, tus manos preparando el té, el sonido del jardín cuando llovía. Mi respiración se calma al recordarte. No sé si sigues viva, si estabas lejos o cerca cuando la luz cayó. Si esta carta llega a ti, quiero que sepas que no sufrí miedo, solo tristeza. Tristeza por no poder despedirme, por no haberte dicho una última vez que tu voz era mi refugio. La fiebre aumenta. A veces olvido dónde estoy. Escucho voces que ya no existen. Sato, mi ayudante, me habla desde el humo. Le respondo, y entonces recuerdo que lo vi morir el primer día. Quizás estoy delirando. O quizás la frontera entre los vivos y los muertos se ha disuelto, y todos caminamos juntos en este mismo polvo. Encontré un espejo roto. Me miré. La mitad de mi rostro está hinchada, los ojos amarillos, las encías negras. Aún así, no siento repulsión. Me reconozco. Este es el rostro del hombre que creyó en la ciencia, que quiso entender la vida, y que ahora solo puede observar cómo se disuelve. No hay derrota en eso, solo aprendizaje. Quizás la muerte sea otra forma de curación. Un niño pequeño entró al refugio sosteniendo una flor marchita. La puso en mis manos. «Para usted, Sensei», dijo. Le pregunté su nombre, pero no respondió. Salió corriendo hacia la luz. Cuando quise seguirlo, ya no estaba. No sé si era real, pero esa flor me pesa más que mis heridas. La guardo dentro de esta carta, entre las palabras que no quemó el fuego. Anochece. La vela casi se apaga. Mi respiración se corta por momentos, pero aún escribo, porque si dejo de escribir, temo que mi alma se disperse con el humo. Quizás ya esté muerto, y estas líneas sean solo un eco que se resiste a desaparecer. Si es así, que el eco lleve tu nombre, Aiko, que te toque en sueños y te diga que te amo, y que incluso en la muerte sigo curando. Hoy el aire está más quieto. Ya no hay gritos, ni pasos, ni llantos. Solo el murmullo del viento moviendo lo que queda de las persianas del hospital. Me pregunto si el silencio es una forma de compasión o si el mundo ha decidido cerrar los ojos para no vernos morir. Siento mi cuerpo pesado. La fiebre sube y baja como una marea. Pero dentro de mí hay una calma nueva,
una claridad que no proviene del fuego, sino del perdón. He pasado la mañana escribiendo nombres en los trozos de papel que encuentro entre los escombros. Nombres de los que atendí, de los que no pude salvar, de los que me dieron las gracias antes de cerrar los ojos. Los guardo dentro de una caja de metal oxidada. Tal vez algún día alguien la encuentre. Tal vez lea esos nombres y entienda que aquí hubo humanidad, no estadísticas, no enemigos, solo personas que respiraban, amaban y temían como todos. En el suelo, entre los escombros, encontré una cruz improvisada hecha con 2 cucharas. Alguien la había dejado sobre un cuerpo cubierto por una sábana chamuscada. No sé si fue un soldado, una madre o un niño, pero me arrodillé ante ella. No por religión, sino por respeto, porque en este paisaje de muerte, cualquier símbolo de fe es una chispa de vida. Mientras escribo, mis manos sangran sobre el papel. Las letras se mezclan con gotas oscuras. A veces pienso que no estoy escribiendo con tinta, sino con lo que queda de mi propia sangre. Pero no importa. Cada palabra es una forma de resistencia. Cada frase es una curación que ya no busca salvar cuerpos, sino preservar el alma de un pueblo que se niega a ser reducido a cenizas. Recordé mi juramento como médico: no causar daño. Pero en la guerra, todos lo rompemos sin querer. Cada herida que no pude cerrar, cada vida que no salvé, fue un daño que me acompañará hasta el final. Y sin embargo, en medio del horror, comprendí que curar también puede ser mirar, sostener, escuchar, que a veces basta con estar presente cuando el otro se apaga. Pienso en mis colegas, en los estudiantes que formé, en las risas en el hospital, en el té que bebíamos en los descansos. Ninguno de ellos está aquí, y sin embargo, lo siento conmigo. Sus voces resuenan en cada esquina del silencio, dándome fuerza. Quizás la muerte no sea ausencia, sino transformación. Quizás seguimos curando incluso después de disolvernos. Hoy un soldado extranjero apareció en los límites del río. No hablaba japonés. Traía los ojos llenos de miedo. Me apuntó con un arma, pero al verme con el delantal ensangrentado, bajó el fusil. Me dio una cantimplora. Dentro había agua limpia. La bebí despacio. No nos dijimos nada. En ese intercambio silencioso entendí que el enemigo no existe cuando la muerte nos iguala. Mi cuerpo comienza a fallar. Los latidos se vuelven lentos. La visión se enturbia. Pero aún puedo oír. Escucho el sonido de las hojas que caen, aunque ya no haya árboles. Escucho el canto de los grillos, aunque sé que se extinguieron con la explosión. Tal vez sean ecos. Tal vez sea mi mente intentando aferrarse a lo que fue el mundo antes del fuego. He dejado sobre la mesa esta carta junto a la flor marchita que me entregó aquel niño. Si alguien la encuentra, quiero que la lea en voz alta, que no la guarde como reliquia, sino como promesa, porque todo lo que somos, médicos, soldados, madres, hijos, no es más que eso, un intento constante de curar lo que el fuego destruye. Aiko, si tus ojos alguna vez leen esto, no llores, no pienses que morí entre gritos, morí en paz, haciendo lo que juré hacer, cuidar de los otros. Si mis palabras sobreviven, que sirvan para curar la memoria de quien las lea. Y si el fuego intenta devorarlas, que sepa que ya es tarde, porque el amor que las escribió no se puede quemar. La fiebre me llevó lejos. No sé si dormí o si simplemente dejé de existir por un instante. Desperté en el mismo lugar, pero todo era distinto. Las ruinas parecían respirar, y entre ellas vi figuras que se movían en silencio, como sombras sin peso. No había dolor, ni fuego, ni llanto, solo una calma tan profunda que dolía. Me levanté. Mi cuerpo obedeció sin esfuerzo. Comprendí que algo había cambiado. Frente a mí vi a Sato, mi ayudante. Su rostro estaba intacto, como antes de la explosión. «Sensei», me dijo, «ya no duele». Lo abracé. Sentí su calor, su voz, pero cuando quise mirarlo de nuevo, ya no estaba. En su lugar, un grupo de pacientes me observaba. Eran los que no pude salvar. No me reclamaban nada. Sonreían. Uno de ellos,
El anciano del brazo quemado me extendió su mano. «Gracias, doctor», murmuró. Y comprendí que la gratitud también puede venir del otro lado de la vida. El hospital volvió a levantarse ante mis ojos. Las paredes recuperaron forma. Los pasillos se llenaron de pasos. Escuché el sonido del agua cayendo en los lavabos. El olor del té de jazmín que Aiko solía traerme. Todo era igual y, sin embargo, sabía que era un recuerdo, o algo más. Caminé por esos pasillos sin heridas, sin fiebre. Cada sala era un fragmento del tiempo que el fuego no logró borrar. Entré a la sala de cirugía. Sobre la mesa, una flor blanca. A su lado, una nota escrita con mi letra. No se trata de vencer a la muerte, sino de acompañarla. Me senté y lloré. No de tristeza, sino de comprensión. Todo este tiempo pensé que curar era luchar contra lo inevitable. Pero ahora entendía. Curar es permanecer, es ser presencia cuando todo se deshace. Escuché un murmullo fuera del hospital. Eran voces que cantaban. Seguí el sonido hasta las calles reconstruidas. Vi niños corriendo, mujeres tendiendo ropa limpia, hombres levantando casas nuevas. El cielo era azul, no gris. Toqué una pared y sentí calor. La vida había regresado. Quise creer que era real, que Hiroshima renacía. Pero en el fondo sabía que era una promesa, no una visión. El futuro visto desde la mirada de los muertos. Entonces, oí tu voz, Aiko. Suave, clara, como el primer día que me dijiste, no trabajes tanto. Giré, y allí estabas. Vestías el kimono azul que tanto amaba. Te acerqué la mano, pero no pude tocarte. Tu sonrisa era luz. Kenji, dijiste, ya hiciste suficiente. Ahora descansa. Cerré los ojos y tu voz se volvió viento, entrando en mí, limpiando la fiebre, la culpa, el miedo. Cuando abrí los ojos estaba solo de nuevo. El hospital volvió a ser ruinas. El fuego, ceniza. La flor blanca sobre la mesa se había marchitado. Pero en su fragilidad encontré belleza. Comprendí que incluso lo efímero tiene propósito. Que cada flor que muere deja una semilla invisible. Y tal vez eso somos nosotros, semillas de compasión esparcidas por la destrucción. Salí a la calle. El sol comenzaba a caer. Las sombras eran largas y suaves. En el suelo, los cuerpos ya no parecían cuerpos, sino huellas. Caminé entre ellas con respeto, como quien cruza un templo. En el horizonte, un tren pasaba lentamente. No supe si era real o una ilusión, pero su silbido sonaba como una despedida. Pensé en el último tren de Berlín, en los ecos de todos los que cayeron antes que nosotros, y sentí que de algún modo estábamos todos conectados. Mi cuerpo volvió a doler. La fiebre regresó. Tosí sangre sobre la carta, pero seguí escribiendo. Es lo único que puedo hacer. Escribir para no desaparecer. Escribir para que mi voz quede en las paredes, en las piedras, en los sueños de los que aún vendrán. Quizás algún niño la encuentre, lea mi nombre y entienda que un médico intentó curar lo que la bomba no dejó intacto. Aiko, si estas palabras llegan a ti, no pienses en mí como en un fantasma, sino como en un eco. Cada vez que toques el agua, que mires el cielo, que sientas el calor del sol, allí estaré, no curando cuerpos, sino memorias, porque el fuego pudo quemar nuestras casas, nuestros cuerpos, nuestra ciudad, pero no pudo tocar lo que me une a ti. Ese amor, Aiko, es la medicina más fuerte que jamás existió. Es de noche, o al menos eso creo. El cielo ya no muestra estrellas, solo una niebla dorada que brilla como si la ciudad respirara bajo tierra. He perdido la noción del tiempo. No sé si llevo horas, días o una eternidad escribiendo. Cada línea que trazo es una batalla contra el olvido. Mi cuerpo se niega a moverse, pero mi mente sigue viva, sostenida por un impulso que no sé de dónde viene. Quizás es el deseo de dejar algo que no se pierda con el viento. He pensado mucho en la palabra compasión. Antes creía que era un deber, una parte del juramento que repetíamos al convertirnos en médicos.
pero ahora sé que es algo más profundo. No se trata de ayudar por obligación, sino de compartir el peso del dolor ajeno, de sentirlo como propio. En estos días, la compasión me ha enseñado que incluso cuando todo está destruido, mientras quede alguien dispuesto a escuchar, la vida sigue teniendo sentido. Miro a mi alrededor y ya no distingo a los vivos de los muertos. Todos duermen, inmóviles, bajo el mismo manto de polvo. A veces creo escuchar sus respiraciones mezcladas con el viento. Otras veces pienso que soy yo quien respira por ellos. Tal vez eso sea lo que significa seguir curando después de morir. No desaparecer mientras alguien necesite consuelo, aunque ese consuelo venga del recuerdo. He recordado mi infancia, los días en que acompañaba a mi padre al templo. Él decía que la vida era como una llama, pequeña, frágil, pero capaz de dar calor incluso en la oscuridad. Ahora lo entiendo. El fuego puede destruir, sí, pero también iluminar. Y quizás lo que nos diferencia no es cómo ardemos, sino lo que decidimos dejar encendido cuando ya no queda nada más. El silencio pesa más que nunca, pero ya no me asusta. Es un silencio amable, como una sábana tibia que me cubre. En él escucho tu voz, Aiko. Me dices que descanse, que ya he hecho suficiente, pero aún me queda un deber, esta carta. No para justificar mi vida, sino para curar la herida que dejamos los hombres cuando elegimos la guerra en lugar de la ternura. A veces me pregunto qué será de Hiroshima cuando todo esto termine. ¿Habrá flores otra vez? ¿Los niños volverán a reír? Quiero creer que sí. Que un día el sonido del río no será de ceniza, sino de agua viva. Que los pájaros regresarán y cantarán sin miedo. Si mi carta sobrevive, que sea testigo de esa esperanza. Que le recuerde al mundo que incluso en el infierno, los hombres aún fueron capaces de amar. Mi cuerpo comienza a enfriarse. Siento que cada respiración se hace más lejana. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el lápiz. Pero sigo. Porque en cada palabra hay algo de vida. Y escribir es mi manera de quedarme. Cada trazo es un pulso. Cada letra, una célula resistiendo. Quizás el alma también se escriba así, en líneas torcidas, manchadas, pero llenas de intención. Aiko, si aún existes, quiero que mires el amanecer cuando el humo se disipe. No llores. No lleves flores al templo. Las flores ya están aquí, en esta carta, en cada paciente que toqué, en cada mirada que se cruzó con la mía antes del final. Esa es la ofrenda que dejo al mundo, un rastro de bondad en medio del fuego. El viento sopla más fuerte. Algunas hojas de papel se escapan entre mis dedos. No intento detenerlas. Quizás el viento sea el mensajero que buscaba. Que lleve mis palabras más allá del río, más allá del silencio, hasta donde tú estés. Que las esparza como polvo luminoso, como remedio invisible para las heridas que aún no existen. Y si algún día, Aiko, alguien encuentra esta carta entre los restos de nuestra ciudad, quiero que la lea en voz baja, que la sostenga con cuidado, como se sostiene una vida, que entienda que no fue escrita por un héroe, ni por un mártir, sino por un hombre común que amó demasiado al mundo para abandonarlo sin intentar curarlo. Esa será mi última lección. El amanecer llega sin color. No hay pájaros, no hay campanas. Solo un resplandor débil que asoma entre las ruinas y tiñe el aire de gris. La ciudad duerme, si es que se puede llamar sueño a esta quietud. Yo sigo aquí, Aiko, con la carta sobre las rodillas, las manos rígidas y el corazón latiendo despacio, como si cada golpe marcara la cuenta regresiva de lo que soy. He intentado levantarme, pero mis piernas ya no responden. Siento el frío subiendo desde los pies, un frío distinto al de la noche. Este nace dentro, se extiende lento, y en su paso deja paz. No hay miedo, solo gratitud. He visto lo peor del hombre, pero también lo mejor. He visto gestos de amor en medio de la muerte, y eso basta para creer que aún merecemos existir.
Miro el horizonte y pienso que tal vez el fuego nunca fue nuestro enemigo. El fuego destruye, sí, pero también purifica. Tal vez Hiroshima no fue castigada. Tal vez fue elegida para recordarle al mundo lo que sucede cuando olvidamos sentir. Y si mi voz sobrevive a las llamas, que no sirva para acusar, sino para enseñar. El papel se ha vuelto frágil. Cada vez que lo toco, se quiebra un poco más. Pero sigo escribiendo, porque sé que las palabras, cuando nacen del dolor sincero, son más fuertes que el fuego. Esta carta no es una despedida, Aiko. Es un testimonio, una prueba de que incluso en el fin del mundo hubo alguien que eligió cuidar, amar y perdonar. El viento entra por las ventanas destruidas. Sopla con fuerza, como si quisiera llevarse mis palabras. No lo detengo. Lo dejo hacer. Si él es quien debe llevar mi voz, que la lleve. Quizás cruce el río, quizás llegue al mar, quizás alcance tus manos. Si alguna vez sientes una brisa cálida en la nuca, no será el aire, seré yo, tocándote por última vez. Mis ojos se cierran por momentos. En la oscuridad veo rostros, los niños, los soldados, los pacientes que no regresaron. No gritan, no sufren, solo me miran con ternura. Siento que me llaman, pero aún no respondo. Tengo que terminar esta carta. Tengo que dejar constancia de lo que vi, de lo que fui, no para ser recordado, sino para que nadie vuelva a olvidar lo que significa ser humano. Aiko, si pudieras verme ahora. Estoy sentado frente a lo que queda del hospital. El suelo aún humea, pero el cielo empieza a abrirse. Una luz blanca, limpia, desciende sobre la ciudad. No quema, acaricia. Es la primera vez desde aquel día que el fuego no duele. Creo que eso es lo que llaman paz. Siento que alguien me toma la mano. No sé si es real. Tal vez seas tú, o tal vez sea uno de los niños que cuidé. No importa. La sensación es cálida, humana. Por un instante, todo vuelve a tener sentido. La medicina, la vida, la guerra, el amor, todo se resume en ese simple acto. Tocar otra vida sin esperar nada a cambio. El lápiz cae de mis dedos. No tengo fuerzas para levantarlo, pero el viento sigue soplando, moviendo las páginas. Las últimas palabras parecen escribirse solas, guiadas por algo que ya no soy yo. Me quedo observando cómo la carta se eleva, como si tuviera vida propia. Gira, danza en el aire, y se aleja, llevándose mi voz, mi historia, mi nombre. Aiko, si estas palabras sobreviven, si alguna vez llegan a ti o a quien venga después, no las llores. Léelas en silencio y deja que el viento las termine por mí, porque ahora sé que no estoy muriendo. Solo me estoy volviendo parte de aquello que el fuego no pudo tocar, y cuando el mundo vuelva a florecer, cuando los niños rían otra vez, allí estaré en cada respiración, curando desde el otro lado. Dicen que las palabras mueren con quien las escribe. Pero aquí, entre las ruinas de Hiroshima, alguien las encontró. Era solo una hoja chamuscada, medio borrada por el humo, con líneas torcidas y manchas de sangre seca. Nadie sabía quién la escribió, pero cuando el viento la tocó, el silencio se llenó de voces. Era la voz de un hombre que curó hasta el final, un hombre que no pidió perdón ni venganza, solo comprensión. Dicen que las palabras mueren con quien las escribe. Pero aquí, entre las ruinas de Hiroshima, alguien las encontró. Era solo una hoja chamuscada, medio borrada por el humo, con líneas torcidas y manchas de sangre seca. Nadie sabía quién la escribió, pero cuando el viento la tocó, el silencio se llenó de voces. Era la voz de un hombre que curó hasta el final, un hombre que no pidió perdón ni venganza, solo comprensión. Hoy, cuando el viento sopla sobre Hiroshima, parece que susurra su nombre. No Kenji, ni doctor, ni mártir. Solo un eco, leve, humano, que dice, todavía estoy aquí. Y en ese susurro se entiende todo, que la compasión es la única medicina eterna, que mientras alguien recuerde, nadie muere del todo, porque hay cartas que ni el fuego, ni el tiempo, logran quemar.